Buenas, somos Marc, Jordi, Joan y Jorge y vamos a presentar un trabajo de física y química en el cual vamos a hacer un tornado de fuego, al que nosotros llamamos el tornado de Axel. Consta en encender un fuego y con una plataforma giratoria girarla y que se forme el tornado, el cual después añadiremos diferentes compuestos para obtener distintos colores. Para ello utilizaremos cloruro de cobre, bicarbonato de sodio y ácido bórico. Y para hacer la reacción con estos compuestos ya nombrados anteriormente, vamos a utilizar alcohol metílico como combustible. A continuación, una demostración del tornado de fuego. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my... Los materiales que vamos a utilizar para el siguiente experimento son estos. Una papelera de malla, la cual va a actuar de una forma en la que el aire entra por los agujeros haciendo un vórtice dentro de la papelera y en la que se hace el tornado. Una base giratoria que gire uniformemente y una tarrina pequeña donde poner el fuego. Para entender más esto, vamos a explicar a continuación cómo se forman los tornados. El tornado se forma a través de dos corrientes de aire, una corriente de aire caliente y una corriente de aire frío. Cuando estas dos corrientes se juntan, forman un giro, llamado corrientes de convección. Si las condiciones de temperatura y humedad son adecuadas, se formará una llamada supercelda, que es una tormenta bastante grande. En este punto, la orientación de la convección puede variar, formando un remolino vertical denominado un mesociclón. Mientras tanto, el aire frío y seco bajará para compensar el aire caliente y húmedo que está subiendo. Esto hace que se alimente el giro, haciéndose cada vez más rápido y más estrecho, como un embudo. Ya con todo esto explicado, solo falta por decir por qué el fuego cambia de color. El hecho de que cada elemento tenga un color distinto se debe a su espectro de emisión, que es como la huella dactilar de cada elemento. El espectro de emisión depende de las órbitas y el número de electrones de cada elemento. Hasta aquí nuestro vídeo. Espero que os haya gustado mucho y recordad hacerlo con cuidado si es que lo repetís.